El Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículos 1 al 10 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremendo. Zaqueo, el hombre que tuvo un encuentro con Jesús. No tenía problemas, no tenía aparentemente necesidades, pero quería saber quién era Jesús. Todos tenemos algún momento en la vida en el que necesitamos saber quién es Jesús. Más temprano o más tarde en tu vida te va a llegar el momento, si ya no te llegó, en el que querés saber quién es Jesús. Claro, cuando sabés quién es Jesús, tenés dos opciones: o aceptarlo, o darle lugar, o recibirlo en tu vida, en tu casa, o el rechazarlo. Hay personas que se dan cuenta que su estilo de vida es muy distinto al que Jesús le propone y lo rechazan. En una oportunidad hablaba con una persona que decía: sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo todo lo que dice la Biblia, pero no creo en ninguna iglesia, ninguna institución, etcétera, etcétera. Ahora, esa persona, en realidad, ¿por qué lo decía? Argumentaba cosas que se ven en los seres humanos, en cualquier ser humano, de cualquier credo o de cualquier área de la vida. Pero en realidad, ¿por qué rechazaba las instituciones? Porque las propuestas de las instituciones cristianas eran muy distintas al estilo de vida de esa persona. Entonces esta persona, en lugar de decir, bueno, tengo que revisar si mi estilo de vida está de contramano o si estoy de acuerdo a lo que debo andar, pero no, la persona decidió decir: no creo que lo que dicen las instituciones. Hasta que en cierto momento la persona se enteró que en la Biblia el apóstol San Pablo hablaba de algunas normas de vida, y esas normas de vida tampoco iban de acuerdo con su estilo de vida. Así que decidió decir: ahora creo en Dios, pero tampoco creo en la Biblia. Es decir, las personas deciden qué van a creer o qué no van a creer de acuerdo a sus conveniencias, pero tarde o temprano tenés la necesidad de encontrarte con Jesús, de saber quién es Jesús y de ahí tomar una determinación. Ahora, los encuentros producen cambios. Tengo un chisme para darles. Por favor, los que se van a bautizar, 15 que se van a bautizar, miren qué lindo grupo que tenemos ahí. Tápense los oídos. Sí, aplaudan. Tápense los oídos. Así que, ¿a cuánto les gustan los chismes? Les cambio el día, les cambio el día con un chisme. Sí. El agua está helada. Mentira. Está climatizada a 4 grados bajo cero. No. Bueno, pero no, está climatizada, está bien. Se puede sobrevivir, un minuto al menos podés sobrevivir en el agua. Pero normalmente cuando uno baja al agua de bautisterio, uno siente el impacto, ese encuentro con el agua causa un impacto que está dado por la diferencia de temperatura del agua y de tu cuerpo. Y ese impacto, bueno, puede resultar muy agradable los días muy calurosos, muy desagradable los días que hace frío, pero una vez que va pasando el tiempo, te vas aclimatando, tu cuerpo va adquiriendo la temperatura del agua y ya no sentís frío. Esto es lo que hacen los encuentros. En los encuentros
uno trata de aclimatarse, porque Dios nos creó de esta manera, esta capacidad social, hace que nos aclimatemos y que de pronto lo que nos produce un shock por las diferencias que tenemos individualmente se va aclimatando hasta que empezamos a tener una temperatura más o menos parecida. Por eso la importancia de congregarnos. Porque lo que yo debo creer de Dios lo tengo en la Biblia. Ahora, ¿cómo debo vivir? Lo tengo en la iglesia con los modelos. Yo aprendo acerca de cómo debo vivir a través de lo que es el discipulado. Jesús dijo, id y haced discípulos. Y cuando se habla de discipulado se está hablando de un modelo y un aprendiz. Entonces, cuando se da esta función, vamos aprendiendo de las personas. Por eso nos encanta que nuestro tiempo litúrgico no tiene tanta duración como la teníamos antes, porque nos encanta que luego haya tiempo de comunión. El tiempo de adoración y de palabra es un tiempo limitado, pero después necesitamos el tiempo de aclimatarnos entre todos, ir aprendiendo. Es importante congregarnos porque esto nos permite vivir la vida cristiana sin remarla tanto, porque nos vamos contagiando los buenos hábitos que predicamos. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que si vos sos de los que llega último, se va primero y no se lo conoce, te estás perdiendo una riqueza muy, muy grande. Yo vengo a escuchar la palabra de Dios. No, vos necesitas de la comunión de los demás. Porque los encuentros producen cambios. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, esto significa un cambio. Primero, al encontrarte con Jesús, te vas a encontrar con el impacto. Jesús es distinto a nosotros. Jesús es el perfecto hombre, porque Dios se hizo hombre. Así que sentimos el impacto de la diferencia, pero en la medida que caminamos con Jesús, vamos teniendo su misma temperatura, vamos tomando la misma temperatura de él, nos aclimatamos. Y este cobrador de impuestos llamado Zaqueo se encontró con Jesús, fue impactado, pero también fue transformado. Jesús le dijo algo muy importante: es necesario que pose yo en tu casa. Qué interesante, no lo dijo, tenés que escucharme 5 minutos. No, tengo que estar en tu casa. Entrar a la casa significaba entrar a la familia, entrar a la intimidad, entrar a la vida personal, entrar a cada poro, posar, estar. Es necesario que yo entre a vivir en tu sistema, en tu vida. Y esto entonces generó un poco de malestar en la gente que conocía a este cobrador de impuestos, lo que lo llevó a este hombre manifestar, confesar que realmente el encuentro había producido cambios. ¿Qué cambios produce un encuentro con Jesús? En primer lugar, se ordena nuestra escala de valores. ¿Qué es la escala de valores? Porque a veces alguno dice, ¿pero qué es esto de escala de valores? Todos podríamos hacer una lista de lo que consideramos más importante hasta lo que consideramos de menor importancia. A ver, en esa lista, los más inteligentes vamos a coincidir con ciertos puntos, ¿no? ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestra escala de valores? ¿Dónde estamos? Dios. Bien. En segundo lugar, en esa escala de valores, bueno, tenemos lo que avance valora. ¿Qué valor avance? La familia, lo dicen con más confianza que la primera, ¿no? Bueno, en tercer lugar, amamos la congregación, amamos el servicio. Eso los más inteligentes pasa eso. Si seguimos en esa escala de los inteligentes, en cuarto lugar en la escala de valores tenemos a Banfield, ¿no? Es decir, eso... Bueno, está el que me va a decir, no, esta Boca, bueno, esto es escala de valores, ¿no? En fin, no se puede ser perfecto. Y si vos decís, bueno, está River, ¿qué va a hacer con Rosario? Bueno, la cosa anduvo mal. El tema es que las escalas de valores son distintas y muchas veces son escalas de valores equivocadas. Y esto nos trae muchísimos problemas cuando le ponemos valor a lo que realmente no tiene valor. Los publicanos eran cobradores de impuestos y eran traidores a la patria porque cobraban impuestos en nombre de los invasores.
en nombre de los ladrones que les habían robado la tierra. Encima de robarles la tierra, les cobraban impuestos por ocupar su propia tierra. Eran compatriotas del resto de los judíos. Nadie los quería a los publicanos. Eran considerados personas non gratas. Los publicanos accedían a tal cargo de una manera parecida a la que acceden hoy los escribanos. Nadie dice, yo quiero ser escribano y se pone una escribanía, porque el escribano es un funcionario público como el contador. No es una persona que ejerce una actividad totalmente privada, sino que está actuando en nombre del Estado y su firma es como la firma del Estado. Así que el publicano, para poder acceder a ese cargo, tenía que licitar, presentar una licitación y hasta tenía que pagar considerables sumas. Había publicanos que eran oficiales y estaban los empleados de ellos, a los que nuestra Biblia les llama publicanos. Pero el publicano oficial era lo que la Biblia llama de Zaqueo, el jefe de los publicanos. Así que para pagar grandes sumas tendría que tener un gran beneficio. Y lógico, era el beneficio de cobrar grandes dineros. Nadie paga una gran suma si no recibe a cambio una suma mayor. Así que Zaqueo había asumido, con la gran suma que pagó para ostentar ese cargo, había asumido que luego lo odiarían, que los de su familia lo despreciarían, que le cerrarían las puertas de la sinagoga. Y cuando una persona sufre el exilio espiritual, el exilio de su comunidad espiritual, esa persona no tiene cómo aclimatarse y necesita algún grupo social que sustituya ese exilio. Y se asocia a otras personas a las que la comunidad religiosa los exilió. Y entonces se aclimata, pero no con lo bueno, no con lo ejemplar, sino con lo malo. Por eso los publicanos serán considerados la cloaca de la sociedad. Así que Zaqueo había asumido que perdería amigos, perdería familia, perdería afectos, sería odiado y perdería también su fe. Para asumir esto, él tenía como escala de valores el primer puesto asignado ¿a qué cosa? El dinero. Para él el dinero era todo lo importante. Y cuando se encuentra con Jesús, pero no el encuentro al bajar del arbolito, el encuentro que tuvo cuando Jesús se quedó en la casa, en ese momento, él se pone de pie y no le importa quedarse sin dinero. Puso a los pobres y a sus víctimas antes que el dinero. Los puso en primer lugar. Un encuentro con Jesús nos permite tener una mirada diferente. Un encuentro con Jesús nos permite tener una mirada distinta de la vida. Un encuentro con Jesús cambia nuestra escala de valores. Cuando nosotros no lo tenemos a Jesús, empezamos a poner nuestras esperanzas en una serie de elementos que son volubles, que son inestables, que pueden cambiar, que pueden deshacerse, deteriorarse, perderse. Y muchas veces nuestros ánimos son como una montaña rusa, un sube y baja que terminan dejándonos aplastados, desesperanzados, con ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos dándole valor a cosas que ladrones minan y hurtan y que el óxido y la polilla corrompen. Pero cuando vos tenés un encuentro con Jesús, te das cuenta lo importante que es Jesús en tu vida, y cuando te das cuenta lo importante que es Jesús en tu vida, lo pones en primer lugar, y cuando lo tenés a Jesús en primer lugar, tu vida cambia totalmente. No hay nada más lindo que tenerlo a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas. Segundo cambio, se ordena no solamente nuestra escala de valores, sino que se ordenan nuestros afectos y nuestro ánimo. ¿Cómo se observa que una persona cambió su escala de valores? Mirando su bolsa de residuos. ¿Querés practicar el chisme? Un día pasá solapadamente ahí, pasá y mirá el canastito del vecino. Tiró la plancha vieja. El desgraciado tiene una plancha nueva ahora.
ocupa su primer lugar. A veces en la vida nos ocurren ciertas cosas que hacen que lo que tanto atesorábamos, tanto guardáramos, de un día para otro se transforma en basura y decís, esto me está ocupando lugar, esto me está quitando energías, llegó la hora de tirarlo. Así que cuando ves que tu vecino tuvo un cambio, o mejor dicho, cuando ves que tu vecino cambia de basura, tuvo un cambio en su vida. Empezó a valorar cosas que antes no valoraba y desvalorizar lo que antes consideraba de tanto valor. Los pobres y los que sufrieron injusticias se transformaron en la prioridad de Zaqueo. Dejó de ser el dinero su prioridad. Es decir, Zaqueo no tuvo problemas en quedarse sin dinero. No es que Zaqueo le dijo a la esposa, María, tráeme la calculadora. Miró la cuenta bancaria en el home banking. A ver, ¿cuánto es? No, el 50% me parece mucho, porque si el del resto tengo que dar 4 veces más de lo que defraudé y todo lo que tengo ahí es producto de todo lo demás. No, vamos a dar un 30%. No. Normalmente las personas pobres, pero no estoy hablando pobres económicamente, sino el pobre espiritual, mide todo. Pero cuando uno se siente pleno, cuando uno se siente feliz, uno deja de medir. Por eso las fiestas de celebración se caracterizan porque tiró la casa por la ventana. Porque son producto de la alegría. Nos dice el texto bíblico que Zaqueo recibió a Jesús con gran gozo. Para dar sin pensar, realmente hay que sentirse rico. Y Zaqueo se sintió lo suficientemente rico como para empezar a dar, como para empezar a desprenderse. Si vos te das cuenta que tu vida está con mucha tibieza, si te das cuenta que perdiste la pasión de tu vida, si estás volviéndote mezquino, y no estoy hablando solamente del dinero, mezquino con tu tiempo, mezquino con tu afecto, mezquino en tus relaciones, mezquino en tu confianza, tenés que preguntarte si por casualidad no estás atravesando algún tipo de pobreza que consiste en poner en primer lugar lo que no vale nada. Y si así estás, llegó la hora de ponerlo a Jesús en el primer lugar para que de pronto te sientas la persona más rica y más afortunada del mundo. Porque no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Y quién es el que menos necesita? El que siente que lo tiene todo. Y con Jesús lo tenemos absolutamente todo. Él entra en nuestros corazones, Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos revoluciona. Pero quiero terminar diciendo que el encuentro con Jesús sana el sentido de justicia. Cada uno tiene su propio sentido de la justicia. Por eso está el famoso dicho que la justicia a veces no es justa. Zaqueo no era gratuitamente mal querido. Se había comprado el desprecio. Se había comprado el fastidio, el enojo y el odio de la gente porque había hecho cosas que estaban mal. Ahora, perdóname, pero esto no está en la Biblia, pero quiero dejar volar la imaginación, especular un poco. Hay pocas personas que son malas y dicen, qué malo que soy. Por lo general, las personas que vos ves como malas son personas que han desarrollado su propio sentido de justicia. Es más, cuando uno se pone en modo justiciero, cambiarle la etiquetita de la manija de modo justiciero, en realidad se puso en modo malo. ¿Te acordás en Relato Salvaje? ¿Te acordás de Un día de furia? Uno se pone malo, uno quiere romper todo, uno se rebela contra todo. Hay gente que vive rebelándose con todo, no creyendo en nada, porque en el fondo está buscando hacer su propia justicia. Hasta el chorro que te puso un fierro en la cabeza tiene su propia justicia. Dice, y yo no tengo más remedio, tengo que alimentar a mi familia. Oh, vos tenés mucho, por algo será, yo no tengo nada. O por gente como vos, yo estoy como estoy. O lo que quiera. Esto va a ser solo por una vez. O mi necesidad más grande que la tuya.
lo que sea. Busca justificarlo, porque si no, nadie puede vivir en paz. Una vez escuché a alguien decir algo y estoy totalmente en contra de eso. Dice, porque todos tenemos algún muerto en el ropero. ¿What? ¿Qué? Me fui a revisar. Había cierto olor y eran las zapatillas viejas. No es así. Pero a veces esa idea de que hay un muerto en el ropero, ¿por qué lo siguen teniendo algunos? Yo si tengo un muerto en el ropero, lo saco, me comeré un disgusto, tendré que hacer un montón de trámites, un montón de explicaciones de lo que no entiendo, pero tengo que limpiarlo. Porque si vos estás con el muerto en el ropero, vas a estar lleno de hedor, de moscas y de problemas que no te van a dejar vivir. El hedor no te va a dejar vivir. Nadie puede vivir con una conciencia sucia porque tarde o temprano se va a querer autocastigar. Entonces la mejor manera es justificarse. Yo no sé por qué la Biblia cuenta el procedimiento en el que Jesús llamó a Zaqueo. Zaqueo quería saber quién era Jesús, pero tenía una condición que se lo impedía. Era bajito. Así que buscó compensar su límite con una ventaja. Se subió a un arbusto sicómoro, un árbol parecido a la higuera, y se trepó y le dio lugar. Así que inventemos alguna justificación. Ya te digo, esto es especulativo. Ahora dice, desde los 3 años que escucho que me dicen petizo mal hecho, ahora me voy a vengar. Todos me hicieron bullying en la escuela. Ahora llegó el momento de la revancha. O si no la otra. Y de chiquitito era tan pobre. Ahora me toca el momento de ser rico y que se la aguanten los otros. O, bueno, sufrí tanto en la vida que ahora me tengo que dar algún placer, aunque signifique el sufrimiento de otro. ¿Cuántas autojustificaciones habrá desarrollado, parecidas o no a las que nosotros solemos plantear cuando hacemos nuestra propia justicia? Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, se dio cuenta que su justicia no era tan justa. ¿Te acordás que te había hablado del impacto del agua? No se preocupen, está climatizada. Pero cuando uno entra por primera vez, cuando vos te encontrás con Jesús, no podés confiar en tu propia justicia porque te das cuenta que Jesús es mucho más justo que vos. Por eso Zaqueo decidió resarcir muy generosamente a quienes había perjudicado. Si luego de un encuentro con Jesús te seguís sintiendo bueno, justo, correcto, tal vez todavía no lo conociste como lo debes conocer. Porque Jesús es infinitamente más perfecto que nosotros. Jesús es el modelo que debemos seguir. Zaqueo cambió su escala de valores. Se encontró con Jesús y su vida se estabilizó y cambió, porque ponerlo a Jesús en el primer lugar o en el cimiento, como la Biblia dice, la piedra angular, ayuda a que estemos más estabilizados. Zaqueo, cuando se encontró con Jesús, en consecuencia de haber cambiado su escala de valores, dejó de amar a las riquezas, a las cosas que son efímeras, y comenzó a amar a las personas incapaces. Y se sintió capaz de darles todo lo que tenía porque se sentía feliz. Porque esto es lo que hace Jesús cuando nos encontramos con Él, nos hace felices. Y todo esto los llevó a revisar su vida y hallar, después de encontrarse con Jesús, que todavía podía ser mejor persona. Siempre hay algo que puede mejorar. La pregunta es, ¿cuál es tu escala de valores? ¿Seguís estando en altibajos anímicos porque pusiste tu esperanza y tu confianza en lo que va a desaparecer? ¿Cómo está
tu sentido de la vida, tus afectos. Te estás aferrando a lo que no sirve y te estás olvidando que hay personas a las que podés amar y que podés ser feliz al punto de darte. ¿O todavía estás viviendo con reservas y mezquinamente? ¿Te sentís perfecto? ¿Te sentís justo? ¿Te sentís buena gente y mejor que los demás? Tal vez, si te está pasando esto, estás necesitando un encuentro con Jesús. Si con solamente tenerlo a Jesús en la casa, Zaqueo tuvo ese tremendo cambio. ¿Te imaginas lo que significa tener a Jesús en el corazón? Ahí sí que cambia todo totalmente. Cierra tus ojos por un momento. En unos poquitos minutos, estos 15 candidatos van a pasar por las aguas y al sumergirse en las aguas van a estar diciendo: me identifico con que Jesús murió en mi lugar, así que simbólicamente soy sepultado muriendo en el nombre de Jesús. Pero también, con este bautizarme reconozco que estoy resucitando una vida nueva, una vida distinta, una vida con Jesús en el primer lugar, una vida feliz, una vida que va camino a la justicia y a la perfección. Quizás hoy les toca a 15 y de acá a unos meses te toque a vos. Quizás ya pasaste por las aguas del bautismo, pero te das cuenta que te estancaste. Como sea, necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas tomar tiempo con Él. Necesitas bajarte de tu arbolito de confort, de seguridad, para encontrártelo cara a cara y hacerlo entrar a tu casa, a tu trabajo, a tu vida privada. Si hoy querés tomar la decisión de querer saber un poco más quién es Jesús, de tener un encuentro con Él, dejarlo entrar en áreas en las que todavía no lo dejaste entrar, incluyendo tu corazón. Si hoy querés tomar esta decisión, te doy la oportunidad que te pongas de pie. No vas a ser el mismo, no vas a ser la misma. Jesús cambia la vida. Oramos. Padre Celestial, sos tan bueno, que te hiciste hombre muriendo en la cruz por nosotros. Hoy, Señor, queremos rendirte todo nuestro ser y abrirte la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestra intimidad, de nuestros negocios, de nuestro tiempo. Queremos abrir todas las puertas sin reserva para que realmente ese encuentro con vos produzca cambios en mi ser. Te entregamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.